Deja que tus lágrimas hablen por ti. Quisiera leer el Salmo 56, verso 8, si producción me ayuda con multimedia. Como hay una sola pantalla de proyección, está en pantalla, pero voy a leérselos también de manera pausada para aquellos que no puedan ver, obviamente, la pantalla, lo puedan oír o que usted lo pueda buscar en su Biblia. El Salmo 56, verso 8. Dice así la palabra de Dios: mis huidas, es decir, mis escapes, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma, es decir, en el envase, en el frasco. Y pregunta el salmista: ¿no están ellas, es decir, mis lágrimas, en tu libro? Es decir, ¿no guardas el registro de ellas? Es decir, en tu memoria. La respuesta es sí. El contexto de este salmo, en ese verso, está basado en el hecho de que el rey David ya había sido perseguido por el rey Saúl. Pero cuando escribe esta parte, inspirado por Dios, estaba siendo perseguido por los filisteos. Él había tenido que en debilidad y vulnerabilidad huir constantemente para preservar su vida. Y usted se puede imaginar el estado de miedo ante unos enemigos que querían obviamente asesinarlo. Por eso él dice: mis huidas tú has contado. A veces no hay la fuerza para enfrentar una adversidad. Y una de las defensas que tenemos humanas ante un reto o ante algo que es peligroso es huir, porque es una manera de preservar o escapar. A veces tenemos sí la fuerza, podemos tener la reacción de enfrentar, es decir, tenemos la capacidad de hacerlo, pero no siempre tenemos esa capacidad. Solamente hay dos reacciones ante algo que sea amenazante: huir o enfrentar. Y las dos se entienden humanamente y Dios las comprende. Por eso Él le dice: tú, o mis huidas tú conoces, o sea, las entiendes. Él tenía que preservar su vida, pero pon mis lágrimas en un frasco. Eso es lo que quiere decir si lo utilizo un lenguaje más actual. Pon mis lágrimas en un frasco y no las olvides en tu memoria. La tienes registrada en tu pensamiento como si fuera la escritura de un libro. Lo que está diciendo de manera poética, retórica, es que Dios sí puede comprender el lenguaje de las lágrimas. Y a veces el alma y la mente está tan turbada que a veces no sé ni cómo orar ni qué decirle a Dios. Pero las lágrimas pueden hablar por mí. Y muchas veces ellas hablan mejor que mis palabras. Y le damos la gloria al Señor. Por eso llorar a un creyente en tiempos de quebranto es lo más natural que tú puedes hacer. Y no es falta de fe, como podrían creer algunos, porque la fe cristiana, aunque esté sólida, puede en un momento determinado, por afección precisamente mental y emocional, puede al momento como afectarse o quebrantarse, pero no es falta de fe. Es simplemente que mi alma o mi pensamiento se puede fragmentar al momento debido al impacto de una prueba. Y no tengo la coherencia como para poder decírselo con palabras, pero se lo puedo decir con lágrimas. Ese mismo salmo, pero en un verso 3, hace que el salmista le dijera también a Dios: el día que temo, yo en ti confío. Y usted tiene que ver la integración de fe y salud mental. El día que temo, que tengo miedo, el día que tengo temor, ahí están las emociones, está el pensamiento, el día que temo. Entonces luego hace una declaración de fe y de confianza o de seguridad en Dios. En ese día yo en ti confío. Aquí encontramos cómo hace una transición el temor hacia la fe, como lo hizo también el profeta Habacuc, de cómo puedo yo, en medio de un estado, por supuesto, de turbación mental y emocional, cómo puedo recuperarme. No es algo fácil, pero el Espíritu de Dios puede ayudarme, los hermanos que me rodean y la familia que me rodea puede ayudarme, y yo puedo pasar, un buen consejero puede ayudarme, y yo puedo pasar
del temor a la fe. Es decir, de nuevo a la confianza que me devuelve, por supuesto, la palabra de Dios y sus grandes promesas. Si me ayuda multimedia en Lucas 7, siempre voy a volver a orar por ustedes. Pero hice esta pequeña pauta para que la palabra de Dios les diga por qué usted puede, ante Dios o en un culto, usted puede llorar. Y reitero el título, deje que sus lágrimas hablen por ti. Hablan mejor que tus palabras. Dios las guarda en un frasco y las deja registradas como si fuera la escritura de un libro en su memoria. Y le damos la gloria a Dios. En Lucas capítulo 7, solamente quiero leer 2 versos, que es el 37 y el 38. Igualmente tiene un contexto. Jesús está invitado por un fariseo. Y cuando él llega se sienta a la mesa, pero hubo una mujer que llegó y fue detrás de él y se acercó a sus pies. Dice Lucas 7, verso 37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, es decir, por necesidad tenía un estilo de vida promiscua, y ahí aparece como que era pecadora o prostituta, si usted lo quiere leer de esa manera. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies, llorando, aquí aparece, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba o secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los seguía ungiendo con el perfume. La mujer no habló para que sepa, nunca habló en todo el pasaje. No fue bien entendida inclusive, fue juzgada inmediatamente. Nunca falta quien no te entiende. Pero aún así, Jesús sí leyó sus lágrimas. Sí entendió el lenguaje de las lágrimas de esta mujer que arrepentida, sintiendo arrepentimiento, por supuesto, por su estilo de vida, por sus pecados y por una gran necesidad humana o personal, abrió su corazón, pero le habló a Jesús fue con lágrimas y le besaba los pies. Estaba profundamente quebrantada y arrepentida. Y no se le puede juzgar como solemos hacerlo. Porque si usted está en Cristo hoy, no olvide que antes no estaba. No critique a aquel que aún no ha llegado. Porque a lo mejor va a llegar a Cristo como tú llegaste o como yo llegué. Por eso que no se puede juzgar de esa forma. Claro, estamos llamados luego en Cristo a mejorar nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida en santidad, pero a veces eso es lento, progresivo y tenemos muchas recaídas porque realmente no es fácil cambiar la estructura mental, que a veces está fragmentada por traumas, o cambiar obviamente la respuesta o reacción emocional. No es fácil, no es fácil. Cuando en el año 2018, por muchas presiones y tensiones que yo viví como pastor, cuando sucumbí ante tanta presión que era física, mental, emocional, espiritual, porque hubo hasta una situación muy opresiva que me despertaba a veces de madrugada para poder orar y enfrentar todo lo que de alguna manera vivía o enfrentaba. Lo hice y de alguna otra manera Dios respondió y ante lo que enfrentábamos Él dio la victoria, derrotó a los enemigos y los esparció. Pero aún así el desgaste vivido, la condición que yo vivía, más las enfermedades persistentes que en el momento tenía, hizo que se fracturara obviamente mi condición o sucumbiera. Se puede llamar un colapso. Y en esa época estaba yo precisamente visitando a mis hijos en el extranjero y allí sucumbí.
y experimenté el primer infarto. Cuando fui al hospital, obviamente, me atendieron y después de unas pruebas, exámenes y algunas intervenciones quirúrgicas, al otro día el doctor me dio un pronóstico corto de vida. Obviamente cuando te dan ese tipo de información y teniendo tu conocimiento de lo que te están hablando, obviamente yo puedo decir, como David en el Salmo 56, o como esta mujer cuando llegó a Jesús, no le voy a negar, no lo voy a negar. Pensé en mi esposa, pensé en mis hijos, pensé en la iglesia y obviamente me quebré. Y lloraba de madrugada y le decía, Señor, tú eres Dios soberano y se hace tu voluntad. Si te place, alárgame unos años nada más, no tan pocos, dame unos años más. Y así lloré, como 2 noches. Y se cumplió lo que dice el Salmo 56. Una noche Él me habló y Él me dijo, no morirás, fue lo primero que me dijo. Obviamente eso me impactó, no morirás. Luego me afirmó, las palabras que me dijo eran de un salmo también, sino que vivirás, me dijo. ¿Qué tiempo? No me dijo. Pero sí me dijo, para que sigas contando las maravillas de Dios, ¿sí? Las cosas que Dios puede hacer. Aunque eso es una manifestación espiritual sobrenatural que tenía fundamento escritural, porque esas mismas palabras aparecen en uno de los salmos, o sea que la Biblia me confirmaba que Él me estaba hablando. Con todo, me alentó, me sacó obviamente de mi condición, las lágrimas fueron secadas por Él, porque Él lee mis lágrimas como lee las tuyas y las lee mejor que tus palabras o las mías. Lo que quiero decirle es que a pesar de todo, yo continué con mi tratamiento, con todo lo que significa cuidarse la salud. Aunque Dios es nuestro sanador, por favor, cuide su salud física, su salud mental, su salud emocional. No deje de ser responsable en esa área. No diga simplemente con una fe que no es muy sana, no, ya Dios me sanó y yo voy a vivir un estilo de vida que puede complicarte o devolverte al estado anterior. ¿Me está comprendiendo? Entonces yo tengo tratamiento de varios médicos y en el hospital yo tengo que estar obligado cada 4 meses para poder obviamente evaluarme. Y en Estados Unidos el tratamiento médico para una persona que ha sufrido 2 infartos, como es mi caso, no, hermano, eso es obligatorio que usted tiene que ir al hospital. Obligatorio. Entonces, ¿por qué? Porque es la idea de preservar o proteger tu salud. Pero yo sé que Dios escuchó mis lágrimas e intervino. Por eso quiero que tú sepas eso y te vayas luego, después que oremos, a tu casa con esa esperanza, incluyendo las personas que pasaron sus peticiones, las cuales tengo en mi mano y aún las que ahora seguiré recibiendo, y que esto va también a terminar en un grupo de hermanas que hacen oración e intercesión por lo que aquí está escrito. Y a veces por tiempo no las puedo leer o enumerar, pero yo quiero que sepa que esto no se desecha. Lo tengo aquí en el culto, en el templo, aquí en lo que considera el púlpito, pero esto también se va a los grupos de oración. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Para seguir orando e intercediendo por ti. Si los músicos son tan amables y si usted puede estar de pie, me gustaría seguir orando con ustedes. Me gustaría orar con ustedes. Reitero, las lágrimas son el lenguaje del corazón. A veces Dios prefiere escuchar mis lágrimas. Así que ten paz, porque cuando no sepas qué decir ni hablar, las lágrimas lo dirán por ti, hablarán por ti, y creo que lo harán mejor.